Hola, buenos días a todos. Como estamos en una situación bastante especial, hemos pensado en hacer algunas grabaciones que podáis ver y así compensar la falta de docencia presencial. Quería dedicar unos minutos a explicaros en detalle lo que tiene que ver con los trabajos de psiquiatría que os hemos pedido realizar. Sabéis que son parte relevante de la nota final. Os recuerdo que 7 puntos sobre 10 corresponden al examen que haremos, aunque todavía no sabemos exactamente en detalle cuándo podrá llevarse a cabo ese examen y de qué manera. Un punto tiene que ver con el trabajo que habéis hecho en relación con la práctica que habéis podido hacer hasta ahora y 2 puntos sobre 10 tienen que ver con el trabajo. El trabajo es fundamentalmente un trabajo de revisión mediante el cual vosotros tratáis de responder a la pregunta que os hemos planteado. Sabéis que es una pregunta que se ha distribuido a todos, es una pregunta individual y que requiere una respuesta individual. No es posible cambiar ese tema unos con otros y no es posible hacer el trabajo entre varios. La extensión es entre 1500 y 2000 palabras. No debiera ser menos de 1500 de ninguna manera y procurad no hacer más de 2000 porque se trata bueno, esquematizar y ser sucintos en la recolección de los resultados. Es muy importante que no utilicéis material de textos que podáis encontrar de otros compañeros, de otros años, etcétera. El plagio es un delito académico importante y uno de los motivos por los que os estamos pidiendo que hagáis una entrega del material en versión electrónica es porque en caso de duda, como es lógico, utilizamos el software que hay disponible para detectar si el plagio existe. En ese caso, la asignatura está suspendida, lógicamente. Es muy importante el que utilicéis las normas APA, APA, América, Portugal, América, para recoger la bibliografía. Esas y no otras son las únicas que debéis utilizar. Es muy fácil localizar en la web cuáles son esas normas APA y entrar con poder aprender con detalle cómo debe reflejarse este texto, este capítulo del libro, este artículo, esta información que he bajado de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante, muy importante. Si el trabajo no utiliza normas APA, va a ser difícil que tenga un aprobado. ¿Vale? Como os decía, queremos que el trabajo lo entreguéis una versión en papel con una grapa simplemente, no hace falta que lo encuadernéis de ninguna manera, se lo entregáis a Izaskun, la secretaria de la unidad docente, pensando que en ese momento ya estará abierta y en cualquier caso, esté o no abierta, hay que enviar una versión electrónica a mi dirección de correo electrónico de Osakidecha, del hospital. La tenéis en la hoja de instrucciones que ya os distribuí, con lo que no es necesario el repetirlo aquí. La fecha tope para entregar el trabajo, pues yo diría que puede ser la fecha del examen oficial de la asignatura. Es posible que el examen, por distintas circunstancias que podéis imaginar, no pueda hacerse en esa fecha concreta, pero vamos a poner esa fecha como fecha tope para la entrega del trabajo. Si es posible hacerlo en mano a Izaskun, la versión en papel, porque ya está abierta la unidad docente, lo hacemos así, si no, en electrónico. Pero incluso aunque la unidad docente estuviera abierta y le pudierais entregar a Izaskun la versión en papel, además, versión electrónica a mi correo de Osakidecha. Es decir, la versión electrónica hay que entregarla siempre, en cualquier caso, no es opcional, ¿no?
Si está Izaskun, papel más electrónico; si no está Izaskun, electrónico. La perspectiva del trabajo es la de un médico de atención primaria que tiene una duda sobre un tema relacionado con nuestra especialidad y que se dispone a resolverla. Esa es la perspectiva. O sea, podéis imaginar que los médicos de primaria sois cada uno de vosotros, viene un paciente, un familiar, alguien, un ciudadano interesado y os hace una pregunta sobre un tema sanitario relacionado con salud mental. Esa pregunta queréis responderla de un modo detenido, pausado, y lo que hacéis es una revisión de la literatura disponible para tener clara cuál puede ser la respuesta. La estructura de este trabajo es la tradicional de la gran mayoría de artículos en ciencias médicas, que es el famoso IMRDC, es decir, introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones. ¿Vale? Lo fundamental es cómo hacéis la revisión, no el resultado final. Es perfectamente posible tener la nota máxima o una nota excelente habiendo llegado a una conclusión que no es exactamente la que alcanzaríamos uno de nosotros especialistas en este tema. O sea, lo fundamental es que en el trabajo quede demostrado que habéis hecho una búsqueda correcta, siguiendo unas normas adecuadas, con sentido común, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El elemento fundamental en un trabajo de este tipo, en todo trabajo científico, es la reproducibilidad. Es decir, si yo leo un trabajo de estos y pienso que me llama mucho la atención los artículos que habéis seleccionado, la conclusión a la que habéis llegado, yo tengo que disponer en el trabajo de la información suficiente para repetir exactamente lo que habéis hecho, ¿no? Si alguien me dice que ha encontrado solo 3 artículos en un tema que a mí me parece que es fácil encontrar 100, lo que voy a hacer es inmediatamente ir a la metodología y ver cómo habéis llegado a esa selección de 3 artículos. Y tengo que tener toda la información para poder haber hecho yo, para poder repetir yo el mismo proceso de búsqueda, ¿no? Si yo lo reproduzco y veo que también me quedo con esos 3 artículos, digo, bueno, estaba equivocado, solo hay esta poca información, fantástico, estupendo, esto es lo que tiene que ser. ¿Vale? De acuerdo, entonces pasamos a la introducción. La introducción tiene que ser un apartado breve en el que el autor explica por qué es relevante el tema, ¿no? Más allá de por qué el profesor me ha pedido que responda a este trabajo, por qué en esa escena imaginaria en la que un paciente me pregunta ¿hasta cuándo debo tomar esta medicación? ¿O puedo hacer este tipo de mantener este hábito de vida teniendo en cuenta la enfermedad que tengo? ¿Por qué eso es relevante? Relevante en general, no solo porque se trata de responder a una pregunta que nos han hecho, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese tema en la ciencia médica en este momento, en la especialidad de psiquiatría, en el área de la salud mental? Vale. Vamos a material y métodos, que es el apartado fundamental de este trabajo y de cualquier otro. En este apartado lo que vamos a abordar es la estrategia de búsqueda, es decir, ahí es donde vais a explicar a mí que lo voy a corregir y a cualquier lector hipotético cómo habéis intentado alcanzar la respuesta a la pregunta que se planteaba. ¿Qué textos vais a consultar? Y eso quiere decir qué libros de los que tenéis accesibles vais a consultar, qué capítulos de libros, y sobre todo qué bases de información científica vais a seleccionar y buscar en ellas, ¿no? Las bases, pues son las que yo creo que ya tenéis todos bastante información sobre esto. La primera sería la PubMed, P-U-B de Bilbao, M-E-D, de Dinamarca, PubMed. Bueno, es donde hacemos la mayoría de las búsquedas los médicos. Es muy fácil de acceder,
podéis desde casa cualquiera sin tener mayor problema, ¿no? Otras bases, el Web of Science, ¿no? Es una base más general que incluye prácticamente todo lo que está en PubMed y algunas otras bases. Es una base de ciencia en general que incluye ciencia médica, incluye desde luego ciencias sociales, incluye psicología, es una base muy amplia y de enorme calidad. Las dos tenéis acceso gratuito a ellas. Hay una base que puede tener especial interés para temas más psicológicos, que es PsychLit, PSYCHLIT de Toledo. PsychLit es una especie de Medline de trabajos de psicología. En alguno de los temas que hemos seleccionado es posible que tenga interés el entrar en esa base también. Luego podemos tener en cuenta pues, el índice médico español, que como su nombre indica se centra en trabajos publicados en España, la base de tesis doctorales, TESEO, que puede ser interesante también, y hay dos instituciones muy relevantes a la hora de consultar información científico-médica. Las dos son de acceso gratuito, una es la NICE, como NICE en inglés, N-I latina C-E, NICE, ¿no? El National Institute of Clinical Excellence de Inglaterra hace revisiones muy importantes de una variedad de temas enorme. Es posible que en esa base podamos encontrar alguna referencia a temas cercanos a la pregunta que se nos plantea en el trabajo. Otra institución que genera también revisiones en todas las áreas médicas y también en salud mental es la Cochrane, C-O-C-H-R-A-N-E, fundada por Archie Cochrane, que era un primarista, creo, inglés, que se planteó la necesidad de revisar temas que verdaderamente planteaban dificultades a los colegas, a los médicos de la época, y una fundación que lleva su nombre ha venido manteniendo esta atención a las revisiones en temas sanitarios, ¿no? Hay otras bases que están disponibles que podéis buscar y podéis acceder a ellas. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que aparecen artículos que son de acceso más difícil, ¿no? A texto completo me refiero. Bueno, lo que vamos a hacer en ese caso es, si realmente a través de los recursos de la biblioteca de UPV o de otros recursos que están disponibles por ahí, no podéis acceder al texto completo, tendremos que conformarnos con el abstract, ¿no? Es decir, no debéis limitaros a consultar trabajos a los que se puede acceder en texto completo. Eso es lo ideal y siempre debemos intentar contar con ello. Pero si no, en los abstracts bien escritos tienes los datos más fundamentales. Con lo que, bueno, si bien esto para un trabajo de fin de grado, para un trabajo de fin de máster o por supuesto para una tesis no sería admisible, para este trabajo en concreto sí lo podemos considerar admisible, teniendo en cuenta además que no tenéis un tiempo infinito para ello. Es decir, idealmente trabajar con el texto completo, y cuando se trata de un artículo interesante y no es posible acceder al texto completo, por favor, utilizar el abstract y ya está. Vale. Además de esas bases de datos, es fundamental escoger las palabras clave, es decir, qué términos vais a introducir en la base para seleccionar artículos potencialmente interesantes, ¿no? Bueno, puede haber términos comunes a todas las bases, en otras ocasiones necesitas utilizar términos más específicos, tendréis que meteros en la base correspondiente e ir probando.
Evidentemente, en muchas de las bases tienes que utilizar términos en inglés, o sea que tenerlo en cuenta. Eh, Fundamental en ese apartado material y métodos las limitaciones, es decir, es posible que el tema que os haya correspondido dé lugar a una volumen de artículos muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar, ¿no? Una primera selección puede ser los años. Yo creo que en general no debierais ir más atrás de 10 años y es posible que en algunos temas que generan mucha atención y mucha bibliografía, con los 5 últimos años basten. Idiomas. La abrumadora mayoría de los textos que vais a poder consultar están en inglés, pero siempre hay algunos otros textos en idiomas de gran recorrido científico, como pueda ser el francés, el alemán, a veces el italiano, ¿no? Además del castellano. Quiero decir, tenéis que precisar qué idiomas vais a atender y cuáles no. Tipos de población, pues en ocasiones puede tener sentido decir, bueno, pues voy a restringir la búsqueda a los resultados en mujeres, en hombres, en ancianos, en niños, en adolescentes. Todo es posible si tiene sentido y podéis argumentar ese sentido. Es decir, si seleccionáis artículos que hablen de esa problemática en mujeres, por ejemplo, tendréis que justificar en el texto por qué hacéis esa elección y dejáis fuera a los hombres o viceversa, ¿no? También una posibilidad, sobre todo si hay volúmenes grandes de artículos, es seleccionar el tipo de revistas, ¿no? Una posibilidad sería bueno, pues seleccionar revistas con factores de impacto de gran altura, ¿no? Yo ahora, imaginemos que quiero consultar algo sobre aspectos psiquiátricos de la infección por coronavirus, podría decir, bueno, pues voy a ir nada más a las dos grandes revistas médicas que existen a nivel internacional, pues probablemente el New England Journal of Medicine y el Lancet. Vale, es una opción. Sé que estoy perdiendo material, pero a la vez me estoy concentrando en aquello que aparece en revistas con mayor prestigio, con mayor que generan un mayor número de citas en la literatura, etcétera, ¿no? Siempre que hago selecciones de este tipo, hay que justificarlas, ¿vale? Ciertamente en este trabajo una justificación pudiera ser, bueno, pues es que me ha salido en una primera búsqueda un volumen tal que incluso en los 5 últimos años tengo tal cantidad de material, pues que voy a seleccionar, yo qué sé, las 10 revistas médicas de mayor impacto, lo que fuera, ¿vale? Muy bien, con eso tenemos un panorama fundamental de cómo hemos hecho la búsqueda. Insisto, este es el apartado más importante de todo el trabajo. Siguiente apartado, resultados. Resultados, ahí lo que tenéis que reseñar es la cosecha de esas búsquedas sucesivas que hemos hecho. Hemos aplicado estos criterios en estas bases, ahí hemos encontrado 1000 artículos, de los cuales de los últimos años pues son 500, que tienen que ver con inglés y castellano son 450, de esos 450 pues selecciono aquellos que tienen que ver con mujeres y esos son 320, etcétera, 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 ¿no? O sea, voy señalando el resultado de la búsqueda, ¿vale? De la búsqueda, hasta quedarme con los artículos que verdaderamente, por las razones que yo describo en el texto, me parecen fundamentales, ¿no? Vale. Y en resultados puedo señalar el artículo simplemente. Pepito y Juanito 2015, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces a discusión. Ahí en discusión lo que hacemos es ir
exponiendo en detalle qué dicen esos artículos respecto al tema sobre el que nos estamos preguntando, ¿no? Y desde luego, ahí entra ya en la reflexión propia del autor, cómo, bueno, continúo con el aspecto de la discusión. En ese apartado lo que vamos a señalar es qué dicen esos artículos que hemos seleccionado, qué nos comentan respecto al tema foco de nuestro trabajo, ¿no? Cómo entendemos si lo que dicen es aplicable a nuestra pregunta o no, y cómo entendemos si hay contradicciones entre los textos, cómo podemos, en fin, entender qué apartados pueden, qué aspectos pueden ser diferenciadores entre unos textos y otros. Es decir, hacemos una lectura pormenorizada y reflexiva de los resultados que esos artículos, del contenido de esos artículos, ¿vale? A partir de ahí hacemos un apartado, vamos a un apartado que sería las conclusiones. Brevemente tendremos que decir cuál es la respuesta a la pregunta que se planteaba en el trabajo. ¿Debo seguir tomando esta medicación? ¿Esta prueba diagnóstica tiene sentido para mí? Etcétera, etcétera. O sea, a partir de la revisión que hemos hecho y del análisis pormenorizado del contenido de esos artículos que hemos seleccionado, ¿qué conclusión alcanzamos? O sea, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que se plantea en el trabajo? ¿De acuerdo? Y finalmente, la bibliografía. Un mínimo de 20 artículos tiene que haber. Si no los hay que justificar muy bien por qué no los hay. Y tiene que quedar muy claro en la búsqueda que verdaderamente hay muy poco de ese tema. Entonces, yo creo que un mínimo de 20, 30 o más, seguramente vais a poder encontrar todos en esos temas que os hemos planteado. Cabe la posibilidad de que en algún tema no, ¿vale? Entonces, pues habrá que justificarlo y bueno, si es así, es así. Si sobre un tema realmente no hay más que 10 trabajos que nos digan algo de interés, bueno, pues así será. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí. Hasta nuevas grabaciones. Cuidaros. Hasta luego.